Bueno, gracias a todas las que se conectaron, ¿cierto? Vamos a ver evangelismo y discipulado de la generación 414, ¿ya? Partimos hoy día, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Carol Espinaza Asquieri, directora fundadora de UMIT, también en este minuto pastoreando un grupo en pandemia que se llama Caminando con Jesús, periodista, y ahí está mi WhatsApp y mi mail que lo puedo después compartir por acá, por el chat, ¿ya? Pero solo para que sepan, vamos a tener 3 cuestionarios, uno después de cada clase, que probablemente esté mandando mañana, que es un documento de Google, ¿cierto? Que se llena muy fácil. Y la última tarea va a ser también a través de documento de Google, donde les voy a pedir una estrategia creativa para evangelizar a niños en pandemia, a la generación 414, ¿ya? Para que desde ya puedan empezar a pensar, digamos. Y el cuestionario va a ser de lo que hablemos, ya de lo que hablemos hoy, que vamos a entrar inmediatamente en materia. Un segundito, aquí voy a... Sí, ahí está el tema de la evaluación, ¿cierto? Que no sé por qué esto se me marca así. Ok. Pues, ¿ven bien, cierto? ¿Ven todo bien? ¿El PowerPoint lo ven bien? Sí. Espérenme que voy a habilitar el audio porque después vamos a ver unos videos, entonces prefiero habilitar el audio. Ahí sí, ya. Ahí tenemos una primera pregunta de cómo evangelizar a los de la casa. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarles o que analizáramos rápidamente algunos de los peligros que enfrentamos hoy o que los niños enfrentan hoy. Entonces yo puse 4 ítems, que es gobierno, educación, iglesia y familia. Y me gustaría que ustedes me ayuden acá a analizar del conocimiento que ustedes tengan, ¿ya? ¿Cuáles creen que son los peligros, por ejemplo, que los niños enfrentan desde el gobierno? Hoy hay un ejemplo hoy día muy práctico en las noticias, así que aperturen el micrófono o escriban por chat las más tímidas, pero la idea es que participen y me puedan decir, para que partamos la clase, que me puedan decir, indicar cuáles creen ustedes que serían los peligros desde el gobierno a la evangelización de los niños. 414. A partir de ahora, ya. Yo creo que uno de los peligros que enfrentan los niños es la ideologización, el implementar ideologías en los niños, que eso se ve que se está haciendo hace muchos años desde salas cunas. Creo que es un gran peligro, porque si bien nosotros hablamos y nos estamos enfocando en la ventana 414, pero si uno fuera un poquito más adelante, los niños se están ideologizando desde salas cunas, la verdad. Y ese creo que es un gran peligro. Sí, es un gran peligro. ¿Y tú lo encerrarías, Erika, en educación o en gobierno? Ay, Dios, qué difícil. Bueno, lo pondría en educación, la verdad, como en la parte formativa, porque las mamás están dejando a sus hijos en quienes confían, pero que están haciendo un trabajo, ya no es subliminal, la verdad, pues ya no estamos hablando de cosas subliminales, estamos hablando de cosas que son bastante obvias, la verdad. Entonces, pero se supone que a las instituciones a las cuales le entregan sus hijos son personas que van a guardar la integridad de los niños, pero que no es así. Claro. Y en el ámbito de la educación, ¿qué aspectos crees tú que están influyendo en los niños puntualmente? ¿Podrías mencionar algunos? En la educación. No sabría A ver decirlo. si le ayudan al resto, porque Erika habló de la ideologización de la educación. Entonces, concretamente, por ejemplo, ¿qué cosa sería?
yo lo veo como el tema de la implementación. Por ejemplo, yo hace 14 años atrás trabajé en salas cuna y jardines infantiles y yo me di cuenta, bueno, las capacitaciones que nos hacían a nosotros era justamente para fomentar en los niños conductas de niñas y en las niñas conductas de niños. Y esto yo lo estoy hablando de hace 14, mi hijo va a cumplir 15 años, esto es hace de mucho rato atrás, de mucho tiempo atrás. Entonces, y eran capacitaciones que se le hacían a las personas que trabajaban con los bebés. Yo trabajaba en sala cuna. Entonces a eso lo veo, o sea, la forma en que cosas, ¿entiendes? No sé qué más aportar en ese aspecto. Totalmente. ¿Hay alguien más que quisiera aportar respecto del tema de la educación? Y pongo en la palestra, por ejemplo, la conducta actual de la juventud frente a las autoridades, por ejemplo. ¿Creen ustedes que es el resultado también de una línea ideológica en la educación? Hay jóvenes acá también que pueden opinar, ¿eh? La idea es que se abra un poquito el... Yo creo que igual el gobierno influye mucho en el tema de la educación en los pequeños porque igual los jardines de hoy en día, Junji, Integra, se rigen por lo que el Estado, el gobierno les manda como para que se vayan guiando y vayan enseñando lo que tienen que enseñar a los niños. Y de hecho hay libros, cuentos, donde abarca mucho eso, lo que es la ideología de género, que se normalice que el niño se crea niña, o que el niño, o que la niña se crea varón, y ese tipo de cosas. Correcto, muy bien. Y quiero aprovechar que estoy viendo a Jessica Helves aquí, que es más jovencita. ¿Qué piensas tú de este tipo de enseñanza, digamos, porque también es moda, ¿no? Que los chicos, los jóvenes, hay niños que son neutros, son binarios, hay de todo. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, yo estoy estudiando en la universidad, ya voy en el segundo año de psicología, y la verdad es que claramente es una moda y muchos ni siquiera lo son, ni siquiera se identifican, sino que la presión de grupo y la presión social es tan inmensa que ellos se ven inmersos en ese tipo de ideologías, como decía la hermana Erika, y como le decía ella también, es algo que quizás viene de hace mucho tiempo, yo no lo sé porque aún no soy profesional del todo, pero quizás ahora con el libertinaje, las figuras de autoridad que ahora los niños, adolescentes y jóvenes ya no ven a las autoridades como antes. Lo podemos ver cómo ellos hablan quizás de carabineros, de la seguridad quizás de su comuna o de sus profesores o de las personas que están por delante de ellos. Pero la verdad es que sí es algo muy, muy fuerte. La verdad es que igual, por ejemplo, ya no es como, por ejemplo, ser lesbiana, ser gay, no es como algo lejano, es algo que ya vemos todos, yo lo veo en mi universidad, yo diría que el 50% de mis compañeros son súper libres, el amor es amor, el lesbianismo, el homosexualismo es algo muy fuerte, y bueno, y creo que sí, realmente es algo que muchas veces quizás ni siquiera los niños eh, quizás se pueden interesar, sino que la misma sociedad, como decía la hermana Erika, quizás ellos los capacitan para eso, o sea, los inundan de eso, aún ellos ser seres inocentes sin ni siquiera tener el interés de querer conocer quizás este mundo como más libre, si se puede llamar, pero sí creo que es algo muy, muy potente que estaba como quizás un poco escondido por lo conservador, pero que siempre ha estado y que ahora con el libertinaje que existe en todo el mundo es un tema mucho más abierto. Así que esa es mi opinión. Clarísimo, muchas gracias. Y simplemente para seguir con los peligros que enfrentan, ¿cierto?, los niños desde el gobierno, que obviamente facilita la creación de niños, y también desde mi parte el modelo educativo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces,
También, por ejemplo, la iglesia. ¿Creen ustedes que la iglesia en algún minuto también se ha transformado en peligro para las nuevas generaciones? ¿O ha afectado, ha influido desde la iglesia? Ahora sí pueden habilitar los micrófonos, es que habían unos que estaban... Peligro, yo creo que no, en ese sentido, no, porque igual nosotros lo que estamos enseñando y lo que estamos educando a los niños es que el Señor creó a la mujer y al hombre. Entonces, no hay más que eso. Y yo creo que en los mismos hogares a veces los confunden a los pequeños porque hay papás, bueno, como algunos van al jardín y todo eso, y ya los cambios se están haciendo en el jardín, entonces ellos llegan con esos cambios a la casa y lo normalizan. Los mismos padres también normalizan ese tipo de cambios en los niños, las actitudes, y los hacen ser así también. Ok, la familia, ¿cierto? Se saltó a la familia. Erika. Yo pienso distinto un poco de la hermana Viviana en el sentido de la pregunta que usted hizo sobre la iglesia. Sí. Yo creo que sí la iglesia puede volverse una piedra de tropiezo como un peligro para los niños, porque la iglesia primero que nada es muy prejuiciosa. Los componentes de la iglesia a veces hay mucho prejuicio y eso no permite acoger a estos niños que ya vienen ideologizados. Y a nosotros al tener prejuicio les estamos cerrando las puertas y les estamos levantando muros a estos niños, porque nosotros como papás primero no tenemos que olvidar que también somos padres. ¿Y qué va a pasar? Que somos hijos del Señor, somos institución, somos iglesia, algunos maestros de escuela dominical. Lo digo desde la perspectiva desde nuestra propia iglesia, nosotros no tenemos niños, pero creo que justamente fueron los prejuicios los que en vez de atraer los niños, los hicieron hacia afuera. Entonces nosotros estamos volviendo recién a tener niños en la iglesia y a amarlos verdaderamente sin estos prejuicios que levantamos, porque verdaderamente nosotros a veces estamos tan errados. De hecho, la clase anterior, el módulo anterior fue de mucha bendición para mí, porque de verdad que tenemos que sacar y cortar nuestros prejuicios. Si viene un niño con posturas o formas muy afeminadas, nosotros no podemos levantarles muros. Entonces debemos bajar los prejuicios, porque a veces esos prejuicios se vuelven muros que impiden que estos niños sean acogidos y amados verdaderamente. Entonces yo, al contrario de la hermana Viviana, creo que la iglesia sí también se puede volver un peligro para el desarrollo de estos niños. Sí, perfectamente. Cecilia había levantado la mano, así que vamos a darle la oportunidad. Sí, quería pedir disculpas por atrasarme, pero es que estaba conectada con el pastor Luis y acá hubo un pequeño corte de luz. Lo que pasa es que tiraron algo al transformador y reventó y recién lo vinieron a arreglar y por eso me conecté ahora. Ok, perfecto, gracias. Bueno, efectivamente, los cuatro puede que hayan otros, ¿cierto? Pero de manera general, el gobierno, la educación, la iglesia también y la familia a veces se transforman en peligro hacia los niños. Estamos hablando de la generación 4-14. Cuando se les ignora, simplemente se les ignora, puede ya ser un obstáculo para que ellos se acerquen a Cristo o sean evangelizados, en el caso de la iglesia. Cuando no se les considere, por ejemplo, cuando, como decía Erika, se pongan barreras para hacerlos llegar, o cuando no los incorporen o no los integren, no haya programas para ellos, ellos van a buscar, por lo general en la edad de la adolescencia, van a buscar sentirse parte de un grupo afuera, porque en la iglesia no son parte de nada, no. Y si se les considera es como un número más, pero no desde un punto de vista protagónico. Y la familia, obviamente, cuando en el caso de los cristianos, estamos hablando también en el caso de niños cristianos, la propia familia creyente no logra traspasar la fe a sus hijos, cuando no logra impactar
con su fe, con su ejemplo de vida a los niños. Cuando los niños ven que hablan una cosa en un lugar, pero en su intimidad son diferentes, y no hay una congruencia entre lo que dicen y lo que son. Entonces, los niños, como no son tontos, ninguno se dan cuenta de que hay una incongruencia y van a sentirse desilusionados, aunque no, a lo mejor no lo van a expresar de esa manera, y van a buscar en quién creer por fuera. A esto le podemos sumar la moda, que lo habló Jessica, que también la moda puede perjudicar a la evangelización de los niños, se puede transformar en peligro. Si la bulimia es moda, es peligro incluso para la salud, o la anorexia, que también a veces son moda dentro de ciertos círculos, porque se busca ser delgado, ¿no? Y ser atractivo para los demás. Entonces puede distorsionar la propia imagen del niño o del adolescente. Y también las amistades también se transforman en un peligro cuando no son las amistades correctas, y obviamente las amistades influyen, hay una cierta edad que influye mucho más fuertemente en el niño que en las primeras edades, por ejemplo, y también van sacando de la fe o cambiando, es como que hay un lavado de cerebro. Si los padres trataron de meterle algo, a lo mejor no está tan afirmado eso, entonces con los amigos, con la moda, con las comunicaciones, va como lavando y va saliendo lo que los padres pusieron a veces y va arraigándose en ellos otros productos. ¿Por qué creen ustedes que tanto el gobierno, la educación, la propia iglesia, la familia, los medios de comunicación, la publicidad, los narcotraficantes, los delincuentes, las guerrillas, las empresas multinacionales, se enfocan en los niños? Acá hay una pequeña pista porque dice las cualidades. ¿Por qué todo se enfoca en la niñez? Cada ley, fíjense ustedes que cada proyecto de ley influye en las generaciones nuevas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es el foco de atención la nueva generación, los niños, la generación de la ventana 414? Lo hago opinar ustedes para que pasemos más rápido esta parte y podamos entrar en el tema, porque si ustedes razonan, nos permite acortar, digamos, clase y poder centrarnos en algunos temas de estrategia. ¿Por qué creen ustedes? ¿Erika? Por la capacidad de aprendizaje que tienen los niños, ¿Ya? porque los niños igual son como más receptivos, además que es mayor el potencial que se les puede sacar siendo más pequeños, siendo más jóvenes, por decirlo así. Sí, sí. ¿Quién más que puede aportar? Eso. Sí, súper bien. Porque los niños son amoldables también, entonces ellos, como dijo la hermana Erika, son receptivos, entonces a medida que yo le voy introduciendo una idea a los niños la van creyendo, y más si yo le voy aportando y le voy, no sé, ejemplificando y les voy dando, ellos van a ir absorbiendo todo eso. Entonces para ellos es más fácil amoldarlos a su ideología, a sus creencias y a todo lo que les conviene en este caso. Sí, muy bien. Excelente. Si alguien más que se le ocurra por qué los niños. Ok. Bueno, efectivamente, tal como dijeron sus compañeras, los niños, ¿cierto?, son un cemento en blanco. Hay que, a ver, acá parte de la ideología de género dice que yo soy mujer hoy porque a mí me condicionaron a ser mujer hoy. O sea, utilizan parte del discurso de que el niño es tan moldeable, lo puedo modelar de tal forma que incluso le digo que sea mujer cuando podría no serlo. Esa es la base como de la ideología de género. Pero si bien esto es una falacia, totalmente es un error, porque nosotros venimos con una genética que va totalmente en coherencia con nuestra biología, y obviamente según la genética y la biología, nuestro pensamiento se tiene que ir desarrollando a lo que somos, pero efectivamente el niño es un cemento en blanco. Por lo tanto, si yo quiero impregnar en una futura sociedad algunos conceptos, tengo que trabajar a los niños en las primeras edades, ¿ya?
y es importante que nos grabemos que todas las conexiones neuronales comienzan desde los 0 hasta los 3 años, donde casi se produce la mayor cantidad de conexiones neurológicas, pero de los 0 a 6 años de edad se forma casi el 90% de la personalidad de un ser humano, las primeras edades. Por lo tanto, cualquier afección que el niño tenga, esto es importante como aprendérselo de memoria para acordarnos que cualquier situación que un niño desde los 6 hacia abajo tenga en las primeras edades de vida va a afectar su personalidad. De allí que la prevención de abuso sexual infantil o de violencia o de maltrato o de eventos como impactantes en la vida de un niño traten de evitarse en las primeras edades, incluso los accidentes, que los niños en las primeras edades es cuando más están más sujetos a sufrir accidentes. Hay que tener como un mayor cuidado en las primeras edades porque cualquier hecho que impacte al niño en la primera edad podría afectar su personalidad. Hasta los 6 años se forma prácticamente el 90% de la personalidad. Hasta los 8 años se forma todo lo que son los conceptos de la moral y la ética, es decir, el niño que no roba es porque probablemente hasta los 8 años se le enseñó que no, y él adquiere este conocimiento y lo incorpora en su estilo de vida hasta los 8 años. De allí la importancia de enseñar moral, ética en estas primeras edades, que mentir es malo, que robar es malo, que es malo desobedecer, que es malo, o al revés, es bueno obedecer, es bueno decir la verdad, ¿cierto? Como sea la forma que se enseñe en las primeras edades. Y hasta los 11 años, más o menos entre 11 y 12, se forma la identidad espiritual del niño. Hasta los 12 años, incluso me atrevería a decir que cada vez baja más la edad, hasta los 11 años. Es decir, que el niño decide más o menos creer o tiene los conceptos espirituales arraigados que se les enseñan hasta los 11 y 12 años de edad. Él define lo que él va a creer espiritualmente. Esto no significa que no conozca a Cristo a los 14, a los 13, a los 15, pero significa que se forma su identidad espiritual. De allí la importancia. Entonces, es tan importante la primera edad en el ser humano que obviamente todos los ataques del enemigo, hablando de manera muy espiritual, van a tratar de tomarse en el ser humano en las primeras edades, porque allí es donde causa trauma de por vida. Probablemente después es más fácil superarlo, pero en las primeras edades lo marca. Por eso que los jardines infantiles hoy son tan relevantes, porque en los jardines infantiles hoy se está enseñando a los niños, como bien explicaba Erika, que desde ya hace 14 años atrás, se está como confundiendo al niño o incentivando a que él puede ser un poco lo que quiera, sin ponerle una guía, ¿cierto?, de cómo debería conducirse, cómo debería comportarse, y esta famosa libertad se traduce en libertinaje finalmente, porque todo ser humano necesita, igual que una plantita, una regla, ¿cierto?, una regulación que le permita crecer como correctamente. Y eso hoy se está quitando. Se están quitando todos los parámetros de control, se están quitando todos los parámetros de regulación, por eso la autoridad no tiene tampoco tanta autoridad, ¿cierto?, en el día de hoy, porque justamente se están quitando todos estos controles, las autoridades se están disminuyendo, ¿cierto?, y hace que la persona quiera hacer lo que quiera hacer y es libre de pensar. Y hoy, por ejemplo, yo soy libre para enamorarme de quien sea, así que me puedo casar con alguien del mismo sexo, a lo mismo, porque el amor es válido. Vamos a ver hasta dónde esta línea delgada se va a extender aún más y van a permitir la pedofilia, tal vez próximamente, porque el amor, total, un niño de 17 que es menor de edad, se puede enamorar de alguien de 40 y es libre y capaz que se va a justificar, pero se va corriendo. En cambio, las primeras edades para nosotros son básicas para trabajarlas y todo apunta a las primeras edades, a distorsionarlo. Por eso también ustedes tienen que entender que la estrategia de algunos grupos minoritarios que son muy distorsionados, que vienen, digámoslo, como un poco inspirados espiritualmente desde las tinieblas, creo yo, apuntan a trabajar las primeras edades, a entrar a los jardines infantiles, a llevar cuentos, a llevar planes de educación sexual,
porque si el niño es alterado en su primera edad, produce una marca como de por vida. ¿Ya? Vamos a ver ahora, algunas estrategias de evangelización, ¿ya? Vamos a partir por los propios, los nuestros, digamos, los niños que están vinculados a la iglesia, que tienen familia cristiana, que tienen un abuelo cristiano, que tienen, no sé, parientes cristianos que están vinculados a la iglesia, no aquellos que nunca han escuchado, que su familia no tiene nada que ver con la iglesia. Para evangelizar a los propios niños, adolescentes, niños, los que tenemos ahí, hay que aprovechar cada minuto para poder evangelizarlos, ¿ya? Cada minuto. Eso significa, denme un segundito, por favor. Eso significa que aprovechar cada minuto, digamos, denme un segundito, por favor, que me hacen, necesito enviar un link urgente a alguien y, ahí, ya. Que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza como el prototipo de la evangelización, el texto bíblico. Hay estrategias que nos van a ayudar. El libro sin palabras, ¿cierto? Algunos textos bíblicos base, Romanos 3, 6, qué sé yo, Juan 3, 16, etcétera, los textos bíblicos que no sabemos. Pero hoy en día, para evangelizar a mi propia generación, yo tengo que aprovechar cada minuto y todo lo que me rodea, todo. Tengo que aprovechar las noticias, tengo que aprovechar los dibujos animados, tengo que aprovechar las películas que vemos en Netflix o en Disney Plus o cualquier plataforma, Cuevana, Pelispedia, qué sé yo. Tengo que aprovechar YouTube, los TikTok, tengo que aprovechar todo para evangelizar. Tengo que prepararme para lo inesperado, porque de cualquier lugar puede llegar una estrategia para evangelizar. Cualquier tema puede ser las telenovelas, las teleseries, lo que le están enseñando en el colegio, todo me puede servir para yo evangelizar a los niños, porque yo todo lo puedo llevar a Dios, todo lo puedo llevar a Dios. Aprender a comunicarme con ellos, eso significa hacer un alto en mi rutina, en mi tiempo a tiempo full, donde no paro, ni siquiera como para respirar, exhalar, mirar el cielo, sino que estoy full y tratar de comunicarme con ellos en algún minuto. Y eso significa ser intencionales. Yo tengo que todo el tiempo tratar de ser intencional con mi generación o con los niños que tenga al alcance. Por ejemplo, si hoy estoy teniendo reuniones virtuales con algunos niños, ¿cierto? Como todos los demás, como todos, Zoom, tengo que hacer un esfuerzo mayor y tratar de saber quiénes son sus papás, generar un WhatsApp, saber cómo están y vincularme más allá de la clase bíblica. Porque yo creo que si hay algo que la iglesia en general ha fracasado, es en la escuela dominical, no sé cómo decirlo, que no suene tan fuerte, pero no digo en la clase, las clases son fantásticas, pero hemos fallado en la evangelización, porque no hemos logrado tal vez que el niño sepa textos bíblicos, canciones, personajes de la Biblia, pero no hemos logrado que conozca a Cristo, que Cristo se le revele al igual que un adulto, de tal manera que el niño se enamore de Jesucristo y al enamorarse de Jesucristo decida entregarle su vida, sus 4 años, sus 5 años a Él y vivir el resto de la vida que tenga para Él. No hemos logrado eso. Hemos enseñado textos bíblicos, hemos enseñado historias bíblicas, personajes, y esto es fácil de comprobar. Uno puede escuchar mucha gente de gobierno, gente, qué sé yo, cualquier adulto que nos tomamos por ahí, dicen, sí, yo cuando era niña fui una vez a la iglesia evangélica, me llevaba a mi tía. Siempre nos encontramos con gente que alguna vez visitó una escuela dominical cuando era niño. ¿Por qué? Porque eran atractivas, habían galletitas, había chocolate, había un entretenimiento gratis para los niños en un tiempo tal vez que no había mucho entretenimiento. Pero fue eso. No, cantábamos. Yo me acuerdo que cantábamos canciones. Solo para como contarles un ejemplo, cuando fue el último Te Deum en la iglesia del pastor Billy Bunster, a mí me tocó entrevistar a varios autoridades de gobierno. Me llamó la atención
que la mayoría de ellos, por ejemplo, la Carla Rubilar, la Pérez y Blumen, ellos todos fuera de cámara y también en la entrevista me mencionaron que habían ido a la iglesia. Por ejemplo, Pérez, no me acuerdo el nombre de la ministra, su padre es evangélico, me contó. La Carla Rubilar me contó que cuando chico una tía creo que la llevaba. Y así, entonces tienen algunos acercamientos, pero pasó en eso nada más, como en un acercamiento nada más. Entonces, no es lo mismo hacer una clase de escuela dominical que evangelizarlos, no es lo mismo, ¿ya? Cuéntales tu historia. Muchas veces nosotros hacemos que vayan a la iglesia nuestros niños, o los niños vienen a la iglesia porque los papás vienen, porque la abuelita viene, porque el tío los lleva, pero nunca la propia familia les ha contado su testimonio, ni muchas veces ni siquiera los maestros de la escuela dominical le han dicho al niño por qué yo soy cristiana. Parten con la clase, o los padres los llevan y dan por hecho que al llevarlos a la iglesia y escuchan, entonces van a ser cristianos por defecto. Ah, porque yo los llevé a la iglesia, entonces por defecto son cristianos, como que se contagiara como el COVID, y no es así. El evangelio necesita ser aceptado, necesita ser entendido, ser revelado espiritualmente, implica una decisión personal. Entonces yo lo recibo, lo conozco, se me revela y necesita tener una decisión personal. El niño tiene que tomar una decisión, pero tiene 4 años, sí, igual, porque tal vez en el raciocinio no lo logra entender, pero el Espíritu Santo sí puede revelarle la verdad en su espíritu, porque el niño también es espiritual, mi cuerpo, igual que un adulto. Por lo tanto, tiene las mismas condiciones, cualidades, y puede revelarle, y el niño a lo mejor ni siquiera sabe cómo expresarlo, pero ha recibido un impacto y él ha decidido seguir a Cristo. Entonces, es importante contar nuestra historia, trabajar en eso, cómo yo puedo contar mi historia a los niños. Por ejemplo, si uno está haciendo, Zoom o programas grabados, no es mala idea decirle, pastor, cuando usted se convirtió, usted puede en un minuto, incluso menos, 30 segundos, 60 segundos, bueno, un minuto, ¿puede usted contar cómo conoció a Jesús? Y uno puede mostrar ese video y preguntarle al músico, preguntarle a la esposa del pastor y preguntar, porque ahí los niños van escuchando. Entonces también pasa con los hijos. Nosotros llevamos a los niños a la iglesia, pero nunca nos sentamos con ellos y decirles, ¿sabes qué, hijo? Yo conocí a Cristo a tal edad, mi vida era así, o yo era acá, y Cristo me cambió, y por eso yo soy cristiana, y yo creo que es el mejor camino, por eso yo te llevo, por eso vamos a la iglesia, por eso leemos la Biblia, pero hay que contar nuestra historia a ellos. Hay que contar la historia de Dios, porque tampoco sabemos contar la historia de Dios. Hablamos de evangelizar, pero no sabemos evangelizar, porque algunos el evangelizar lo ocupan contando su historia y se centra todo en su historia, pero nunca hablan de la historia de Dios. ¿Cuál es la historia de Dios? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Y hay que contarlo de tal manera que el niño lo logre entender, porque cuando nosotros como padres le contamos a los niños que Dios entregó su único hijo, el niño no va a entender porque el niño no es padre. Por lo tanto, el dolor de entregar un hijo es como súper difícil que él lo logre dimensionar. Hay que buscar otras estrategias que ellos puedan entender. Y aquí volvemos al modelo de Jesús, tomar algo conocido y enseñar lo desconocido. Entonces, tenemos que aprender a tomar lo conocido y enseñar lo desconocido. Y ahí vamos a hacer unos ejercicios respecto de eso. Y guiarles a orar, obviamente, porque lo que yo decía, una vez que uno les comparte el Evangelio, oramos que el Espíritu Santo les revele la verdad, tenemos que guiarlos a que oren. O sea, el niño tiene que tomar una decisión. Tenemos que llevarlo a tomar una decisión. Y no es difícil que darles a elegir, sobre todo a los niños, porque recuerden que, según la ventana 414, el 80% en un ser humano en estas edades de 4 a 14 años es más factible que el Evangelio sea recibido
que después de los 14 años. O sea, el ser humano se cierra como almeja de los 15 en adelante, se cierra como almeja porque empieza a razonar, porque ya ha sido infiltrada en su mente muchas ideologías de cuestionamientos, porque ya saben la teoría de la evolución, porque ya se les enseñó la del Big Bang y ya comienzan a cuestionar todo. En cambio, en las primeras edades ellos son más puros y puede el Evangelio ser recibido de mayor manera. El ABC del evangelismo. Primero, ¿cierto? Admitir que somos pecadores. Y para eso hay que enseñar qué es el pecado, y tal como la palabra como en sí no la van a entender, pero sí hay que enseñar qué es la maldad, dependiendo de la edad, qué es la maldad, los malos pensamientos, el mal actuar, ¿cierto? Que necesitamos buscar a Jesús y que necesitamos también, una vez que busquemos a Jesús, creer en Jesucristo. Por eso los primeros años son fundamentales. Aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa si no tengo una historia que contar? Siempre hay una historia que contar. Siempre. En mi caso personal, por ejemplo, yo conocí al Señor a temprana edad, a los 5 años, 4, yo diría que 4, pero no, como algunos no me creen, entonces digo 5, pero fue en una clase de párvulo, entre 4 y 5 años. Por lo tanto, humanamente, ¿cierto? Yo no tuve un pasado oscuro. No fui borracha, no fui drogadicta, no tuve una vida promiscua, sexual, no robé, no delinquí, no fui a la cárcel, ¿cierto? No, pero estaba muerta en vida, igual, aún a esa edad. Entonces, cuando yo digo no tengo una historia que contar, sí, porque el yo conocer a Cristo me libró de malas decisiones, me libró de errores que podrían haber marcado mi vida. Tuve una vida protegida por Dios. Cuando tuve problemas, tuve con quién acudir al Señor, a quién acudir. Mi autoestima siempre fue trabajada por Él, y aunque a veces me sentí mal, no fue al extremo de caer en algunas conductas inadecuadas, porque mi vida siempre fue sometida a agradar al Señor, a este amigo salvador que conocí para toda la vida. Entonces, tenemos que contar, siempre vamos a tener una historia. Comienza a pensar qué historia, cuál es su historia de vida con Cristo, para que practique enseñarlas a sus niños. Ok, acá hay un ejercicio. Ok, les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué palabras, y las vamos a ir, no sé si las vamos a ir anotando, pero las voy a anotar acá en un cuadernito que tengo, qué palabras abstractas escuchamos en la iglesia que los niños no van a entender? Es más, voy a hacer un ejercicio más fácil. Voy a elegir a una de ustedes, incluyendo las que no tienen cámara aperturada. A Damaris. Damaris, ¿estás ahí? Damaris Muñoz. Sí. Okay. Damaris, ¿tú puedes contarme tu testimonio? ¿Puedes compartirnos tu testimonio, Damaris? Que igual me es difícil, que está mi hijo jugando, entonces está metiendo bulla. Pero dile que le vas a contar una historia, que te escuches. Cuéntanos tu historia, tu testimonio. Ahí cortito, si no necesita ser tan largo. Bueno, en resumen, mis papás son cristianos. Desde que yo nací fui a la iglesia hasta los 17, que me salí de la iglesia, y después volví a los 27. ¿Ya? Y ahí A los 16 te saliste y volviste a los 28. Sí. ¿Por qué No, volviste? 27. 27. Sí, por diversas cosas. Es que no puedo hablar ahora porque como está mi hijo, no puedo hablar como de esas cosas. Ok. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a analizar, no te preocupes. Vamos a analizar si hay alguien. Déjenme ver, voy a elegir a otra persona. Susana, la veo muy atentamente escribiendo. ¿Tú puedes compartirme tu testimonio? Bueno, yo
mis padres fueron pastores y por X motivo mi padre cayó y la mamá lo sacó a todos nosotros. Nosotros somos 10 hermanos. Y de ahí ya no creí mucho en el evangelio, en nada. Me casé con un hombre de mundo, sufrí harto, hasta que llegó un joven a mi casa y me predicó el evangelio, y al cual ahora es mi cuñado, y me sacó. Yo en realidad tenía hasta un santo ahí, y me sacó de ese mundo donde estaba, ya caído, y anduve dando rumbo muy feo hasta que nuevamente Dios me llamó a su Evangelio Santo, pero igual caía y ¿cómo se llama? Y hasta que el Señor ahí nos dio una revelación a mí y a mi esposo, al cual lo dio un hijo que se llama Josué. En estos momentos ya él tiene 39 años, que es la guagua de nosotros. Y ahí nuevamente Dios restauró mi vida y aquí estamos. Y siempre me ha gustado trabajar con los niños, a pesar a mí me cuesta mucho aprender, mucho desarrollarme como persona. Yo estudié ahora muy de edad y me cuesta a pronunciar muchas veces las palabras, todo eso, pero caí, toqué fondo, y por eso no me gustaría nunca volver atrás, porque el Señor me sacó y soy lo que soy, es gracias a mi Dios ahora. Entonces ves que tengo oportunidad de conversar con los chicos de la escuela dominical. Yo le converso y le digo que no es bonito volver atrás o caer, y le cuento a veces historias pequeñitas de lo que pasé. Entonces ellos más se afirman en el Señor, y cuando estuve en Ovalle quedaron buenos elementos en estos momentos que sirven al Señor, y ahora estoy trabajando nuevamente con chiquiticos. Entonces, que el Señor me ayude nomás para que lleguen también y sean grandes igual que los jóvenes que quedaron en Ovalle, porque yo ahora vivo en Coquimbo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Susana. Nos sirve mucho, ¿ya? Yo voy a hacer un leve, están hermosos los testimonios, ¿cierto? Pero esto es solo para que nos demos cuenta de cómo a veces nosotros contamos nuestro testimonio y que los niños no van a entender. Solo es un ejercicio, ¿ya? Para que no se sientan ofendidas ni nada, es un ejercicio para ayudarnos a mejorar nuestra forma de contar nuestra historia a los niños de cualquier edad. Si lo entiende un niño pequeño, lo va a entender un niño de 14, 15 igual. Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera hermana, ¿cierto? Yo entiendo que ella no pudo contarlo con más detalle, pero vamos a usar el ejemplo de ella, que no lo hizo, ¿cierto?, con profundidad, pero lo vamos a usar como ejemplo, como un ejemplo. Ella, por ejemplo, a veces nosotros tendemos a decir, a asociar el Evangelio de Cristo con una iglesia. Y eso también es un error, o es una manera incorrecta de plantearlo, porque Cristo es más que una iglesia. Entonces, la gente a veces asocia que yo soy cristiana porque voy a una iglesia y dejé de ser cristiana porque dejé de ir a una iglesia. Pero esa no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es Jesucristo. Por lo tanto, obviamente que si yo obedezco y amo a Cristo, voy a congregarme, porque es parte de, ¿cierto?, de obedecer, de sentirme apoyada en una comunidad, que oren por mí, pero tenemos que aclararle a los niños que mucha gente puede ir a una iglesia y no ser cristiana necesariamente. Como mucha gente a lo mejor no está yendo a una iglesia en este minuto, pero
cree a Cristo de todo corazón y vive una vida cristiana. O sea, no es condicional. Ahora, si yo soy una buena cristiana, me voy a congregar, me voy a sujetar a un pastor, porque es parte de la enseñanza. Pero debo evitar asociar Cristo con ir a una iglesia, porque es más que eso. Cristo es un estilo de vida, Cristo es una decisión, Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero es una decisión que yo tomo donde yo decido seguirle y obedecerle y muero a mis propios intereses y vivo para Cristo, ¿cierto? Bueno, ahí hay todo uno. Pero eso es como un primer tema. En el segundo caso, por ejemplo, la hermana, ¿cierto?, planteó de que dijo, me caía, ¿cierto? Me caía, ¿cierto? Entonces los niños, ¿sabe qué van a entender los pequeños? Que se cayó al piso. No van a entender que se cayó porque se apartó del evangelio. No lo van a entender. El yo me caí, para ellos es que... ¿Y dónde se pegó? Van a decir, porque los niños más pequeños son muy concretos, ¿ya? Cuando la hermana decía, mi papá cayó, claro, para nosotros entendemos que es caer, ¿cierto? Que cayó en pecado, que empezó a practicar el pecado, que tuvo una falta grave que afectó, pero los niños no van a entender eso. Entonces ahí es cuando nosotros estamos tan... nuestro lenguaje es tan evangélico, ¿cierto?, que empezamos a hablar en jerga que los niños no entienden. Incluso hagan el ejercicio de los temas que canten en la iglesia. Y muchos de esos temas los niños no tienen idea de lo que están cantando, no tienen idea. Yo siempre pongo de ejemplo este canto que dice, me viste a mí cuando nadie me amó, porque soy tu niña, la niña de tus ojos. Y los niños creen que hay una niña en los ojos, una niñita. No logran entender que es una parte del ojo tan delicada que Dios nos tiene así como delicados. No, lo toman como que era una niña y muchas de las canciones no tienen idea de lo que están cantando. Entonces, a ver, acá dice, bueno, hombre de mundo. Tampoco los niños van a entender qué es lo que es un hombre de mundo porque no tienen esos conceptos. La revelación, hablar de revelación, tampoco por lo general, restauración, también a veces son términos que ellos no logran entender. Entonces, ejercicio, para ustedes, sin nota, escriban en un párrafo, en 2 párrafos, su testimonio, o grábense, cuéntenlo, grábense en el celular ahora que es más fácil, y escúchenlo, y vean todas las palabras que a veces ocupan que probablemente los niños no logren entender, ¿ya? Y nos va a ayudar a mejorar nuestra manera de contar nuestra historia para evangelizar a los niños. 2, también bájenle términos a los niños y para eso pregúntenle. Miren, les voy a contar una historia. En la primera clase de diplomado que me tocó hacer en CETEMIN, presencial, no recuerdo ya qué año fue, tuve una hermosa hermana, hermosa, que trabajaba con exploradores, con los scouts, ¿cierto? Con varios grupos. Entonces, yo una vez le dije que muchos de los niños van a la iglesia, se están congregando, ahora no van, pero se congregan virtualmente, y que una vez nosotros preguntamos a los niños, ¿por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú te congregas? ¿Por qué tú te reúnes, te conectas ahora? ¿Por qué te conectas a la iglesia? La respuesta es, no sé, porque mis papás lo hacen. ¿Cuántos son cristianos? ¿Por qué tú eres cristiano? No saben por qué son cristianos, no saben por qué van a la iglesia, no saben por qué leen la Biblia, muchos no saben. Entonces, en este ejercicio, la hermana decidió preguntarle a su grupo, tenían un grupo bien grande en una población, trabajando 5 años con ellos, y cuando ella le hizo la pregunta de que por qué ellos eran cristianos o por qué, ninguno de los niños supo qué responder. Estamos hablando de niños más grandecitos, 10, 11, 12 años. Ella quedó impactada, mal. Llegó a la otra clase a contarme. Mal. Tanto así que habló con el pastor de la iglesia, dice, y le dijo, pastor, llevamos 5 años trabajando con los niños y no tienen idea por qué son cristianos. Entonces, tratemos de bajar esto primero a los niños, antes a veces de enseñarles cosas tan, no sé, profundas, historias bíblicas. Se sabe la historia de Jonás,
saben, en la boca de la ballena, Daniel en el foso de los leones, Génesis, que todos los años se ve Génesis, sobre todo en marzo, y todo, pero no saben por qué son cristianos, cuántos son cristianos, cuántos decidieron ser cristianos, por qué hay que congregarse, quién es Jesús. Y no estoy hablando de que digan, el Hijo de Dios, no, quién es Jesús para ti, ¿ya? 3. Haz una lista de temas que describa la vida de algún niño que conozcas. ¿Cierto? Además de la escuela, la cultura, las actividades de esparcimiento, incluye actitudes típicas hacia Dios, Jesús. Esto es para que nosotros, a ver, acá dice, haz una lista de temas que describa la vida de algún niño que conozcas, ¿ya? Y esto es para que nosotros nos salgamos de la adultez y volvamos a ser niños. Preguntémosle a los niños qué hacen, qué ven, qué les gusta, qué canciones escuchan, qué, estamos hablando de niños de la iglesia, qué monitos ven, qué dibujos animados ven, y trata de imaginarte también las cosas que hacías tú, en la escuela, qué hacen, todo, digamos, aquellas cosas que también tú trates de recordar que hacías para empatizar con ellos, ¿ya? Que te va a servir para aprender a comunicarte con ellos. A veces nos olvidamos cómo éramos cuando niños, nos olvidábamos cómo pensábamos, nos transformamos en tan adultos, dejamos de ser niños, que nos cuesta comunicarnos con ellos. Tenemos que volver a ser niños. Ok. Déjenme, ok, vamos a mostrar unos videos. Déjenme ver si este lo habrán visto, necesito saber si lo vieron. Con este monito es así. O el hermano Luis, si está por ahí, me da luces, porque si no, no lo muestro. No, no lo hemos visto. No, ya, vamos a ver esto. Ok, pongan atención. Hay una solución para alcanzar los vastos e inalcanzables lugares en el mundo. Existe un remedio que dará un tremendo giro al mundo y revolucionará completamente el trabajo de la iglesia. Esto es, apunta hacia abajo, piensa en pequeño, abandónalo todo, vete a tomar una taza de café. Sé que estás pensando, asombroso, ¿por qué no pensé en esto antes? Pero para poder comprender la profundidad de esta afirmación que cambia vidas, necesitas más antecedentes. Nuestro Sol es una de los billones de estrellas en el universo, y nuestro mundo es solamente uno de los objetos más pequeños circulando ese Sol. Hay 10.000 especies de árboles y 15.482 diferentes clases de peces. Nuestro planeta es rico y está vivo. Y a pesar de que está entre nuestros mejores esfuerzos explorar las estrellas, ninguna señal de vida ha sido encontrada en ningún otro lugar. Nada. Como ser humano, el mensaje entero de la Biblia, Jesús, la salvación y todo lo demás, a lo cual le llamamos el Evangelio, fue escrito para ti y para todo otro ser humano. El único problema es que no todo ser humano ha tenido la oportunidad de escucharlo aún. 6 billones de humanos habitan actualmente en el planeta y viven en él un promedio mundialmente aproximado de 67 años cada uno. De la población total del mundo, aproximadamente un tercio de ellos ya han tenido acceso al Evangelio debido al lugar donde viven. Al mismo tiempo, un tercio del mismo nunca han siquiera escuchado el nombre de Jesús en alguna manera que pudiesen responder a ello. Esto nos da un aproximado de 67 años para poder llegar a cada uno de ellos individualmente, lo cual sería aún más fácil si todos ellos viviesen en tu calle, hablasen tu mismo idioma o fuesen a los mismos campeonatos de fútbol. Para hacer la matemática aún más difícil, hemos considerado aún menos de 67 años para poder alcanzar a las personas. Un dato extraordinario acerca de los humanos es que entre más crecen, los seres humanos tienen la tendencia de volverse más encerrados en sus propios caminos. Esto significa que si alguien cree y sigue a Jesús cuando es un pequeño ser humano, comúnmente seguirá haciéndolo hasta que muera, y por supuesto también después. Por otra parte, si un ser humano no escucha de Jesús mientras es un niño, muy seguramente nunca más lo seguirá.
Actualmente, solo 15% de las ofrendas mundiales para misiones están dirigidas a la niñez, a pesar de que un 60-80% de las respuestas al Evangelio son hechas por niños. Si seguimos a cada una de las personas sobre la tierra y hacemos una gran fila, 1 de cada 3 sería un niño menor de 15 años de edad. Seríamos más efectivos si exploráramos el porqué de Jesús diciendo el reino pertenece a uno de estos. Nuestro primer reto en la Gran Comisión es el apuntar a una edad más baja. Debemos apuntar más bajo. Está dicho en los evangelios, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Actualmente alrededor del mundo muchos han visto que existe un rol que los niños y los jóvenes juegan como obreros en la cosecha. El liderazgo no comienza a los 30 años de edad, comienza siendo un niño o un adolescente. Los niños puede hacer que no sepan todo como un adulto, pero al usar su conocimiento del evangelio y el entusiasmo de la juventud, ellos son capaces de orar, compartir y servir a su manera. Mientras la población humana crece rápidamente alrededor del mundo, existe un gran número involucrado en un profundo incremento de la niñez y una gran decreciente proporción de adultos. La única manera de mantenerse al día con el crecimiento en la niñez es a través de equipar a otros niños para alcanzarlos. Ha sido dicho, estas cosas han sido ocultas a los sabios y entendidos para ser reveladas a pequeños niños. Piensa en pequeño. Cuando miras a la iglesia alrededor de todo el mundo, puedes ver algunas áreas que están bien equipadas, con muchos recursos y que son relativamente ricas. A pesar de eso, tienen casi ningún crecimiento. Por otro lado, puedes ver algunas otras con gran energía y que crecen rápidamente a pesar de tener pocas herramientas y ninguna riqueza. Mientras buscamos juntos evangelizar efectivamente, nutrir y equipar a los niños, debemos de estar dispuestos a compartir los recursos libremente y abandonar todo el orgullo de construir imperios y organizaciones para equipar la construcción del reino en el frente de batalla. Lo que sea que haya que abandonar por el bienestar del reino, abandonémoslo todo. Está dicho que el cuerpo es una unidad y que está hecho de muchas partes y que Cristo es la cabeza. Ninguna parte sola puede hacer todo el trabajo. Ninguna parte sola tiene todas las respuestas, los recursos, la creatividad o el mandato para hacerlo todo. Somos un cuerpo. Cuando una parte sufre, todos sufrimos. Para cumplir la gran comisión significa que tenemos que ir a tomarnos una taza de café con la iglesia al otro lado de la calle. Hablar con ellos, asociarte con ellos, volverte compañeros de oración con aquellas iglesias que están luchando por sobrevivir alrededor del mundo. Somos parte del mismo cuerpo. Estamos en el mismo equipo. Ve y tómate una taza de café. Una gran parte de la gran comisión podrá ser cumplida cuando apuntemos más bajo, pensemos en pequeño, abandonemos todo y vayamos y nos tomemos una taza de café. Excelente. Bueno, aprovechen de ir a buscar una taza de café entonces. Ok. Tiempo de café, ¿cierto? Ahora no hay tiempo de café, así que, ok. Repaso de los mensajes. Apuntar más bajo, ¿cierto? Es que tenemos que tratar de bajar la edad de intervención. Si muchos creen que es en los jóvenes, los niños, sobre todo las primeras edades, es más eficaz. Así que tratar de bajar nuestra mirada a niños aún más pequeños. O sea, podemos hacer salacuna, podemos trabajar a niños en el vientre de la mamá y de ahí en adelante trabajar niños. Piensa en pequeño es que tenemos que tratar de pensar como ellos. Y eso significa que ellos logren entender el mensaje, palabras sencillas y cosas que sean concretas, no tan abstractas, porque los niños más pequeños no tienen su pensamiento abstracto desarrollado y no van a entender cosas que para nosotros entendemos. Abandonarlo todo, ¿cierto? Es que ojalá no armemos reino propio, sino que estemos dispuestos a compartir los recursos que tengamos con otros para hacer extender el reino de Dios. Y tomarnos una taza de café significa hacer alianzas con ministerios, está One Hope, está NGE, hay muchos ministerios con los cuales podemos hacer alianza para trabajar mejor con tal de alcanzar a los niños, ¿ya? Vamos a ver ahora rápidamente
cómo evangelizamos a los de afuera, ¿ya? Y vamos a ver algunas estrategias. Por ejemplo, acá dice, explicando un mensaje sencillo. ¿Cómo le explico a los de afuera el Evangelio de Cristo que está tan difícil? Y hoy tenemos que pensar en cómo evangelizar a niños en pandemia. Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, las malas noticias y las buenas noticias. Estamos rodeados de malas noticias. Así que podemos levantar un plato, una piedra, y vamos a encontrar una mala noticia. Pero ocupando una mala noticia, podemos derivar a la buena noticia. La buena noticia es que Cristo primero está vivo. Y esto hay que transmitirlo a los niños. Cristo ya no está ni en la tumba, ni en la cruz. Cristo está vivo, y a veces lo hablamos tan poco que los niños no saben que Cristo está vivo y ven como Dios y se imaginan, no sé, pero Jesús está vivo. ¿Hay maneras de demostrarlo? Por supuesto. La tumba está vacía. La tumba tiene un eslogan. Hay fotografías de la tumba de Jesús. Podemos sacar fotografías e imágenes de la tumba de Jesús y meterle en la cabeza a nuestros niños que Jesús está vivo. Él resucitó. Él vive, Él resucitó. Estuvo un mes, prácticamente más de un mes, 40 días, andando en la tierra como Jesús resucitado. Lo vieron, comió con los discípulos. Estas cosas nunca las hablamos con los niños y es súper importante para que ellos tengan la convicción de que Jesús está vivo. ¿Los niños pueden ser usados por Dios? Por supuesto. Nos piden hacerlo parte del trabajo del reino y no los ocupamos. Otra estrategia es ocuparlos, ganarlos y ocuparlos en el reino de Dios. Decirles que hay un propósito para ellos maravilloso y que los talentos que los niños tengan nos pueden ayudar. Sobre todo ahora, mire, hay niños de 6 años que pasan todo el día haciendo TikTok, todo el día. Los bailes, hay niños muy pequeños. Nosotros podemos hacer que grábennos los videos y usarlos para evangelizar a otros niños. El mejor mensaje es el que un niño le entrega a otro niño. El niño puede ser el mejor evangelizador, por lo tanto, ocupemos a nuestros niños para evangelizar a otros niños a través de las redes sociales. Ellos son agentes de evangelización. Vamos a ver este testimonio, un poco largo, no sé cuánto dura, pero voy a tratar de ponerlo, a ver. Acá es una chica, no sé si alguno de ustedes ha visto el testimonio de Andresa, pero bueno, lo vamos a poner rápidamente. Los domingos en la radio. Espérense, esto es para que vean cómo una niña es usada por Dios, ¿ya? Es un video antiguo, por eso se ve tan mal. Radio comienzo con la meditación. Todo el tiempo está dedicado a los niños. Les cuento historias infantiles y después vienen los regalos. Y así se conduce el programa todos los domingos. Trabaja en la radio el domingo. Los lunes de mañana estudio. Y en la tarde hago el trabajo misionero. Los martes visito el asilo. Y allá canto, oro y juego. Hay algunas personas que están allí porque son solas, no tienen familia. Ellos son buenos y muy abiertos conmigo. Hago actividades sociales con el CD de juegos sociales y jugamos, saltamos y reímos. En el catecismo el sacerdote conocía el trabajo que yo hacía aquí en casa con el grupo pequeño y me preguntó si podía ser maestra de catecismo. Entonces le pregunté al pastor y él me dijo que sí podía. Volví para hablar con el sacerdote y le dije que podía hacerlo, pero que enseñaría lo que sabía. Y así fue. Los miércoles nos reunimos en mi casa para trabajar en cooperativa. Hacemos decoración de tejas, biscuits, botellas decoradas, portarretratos de material EVA, imanes para colocar en la refrigeradora, varios artículos de artesanía, porque las personas que vienen en la cooperativa son de familias muy pobres. Los jueves mi grupo pequeño se reúne por la tarde y por la noche de los jueves salimos a dar serenatas en las casas de algunos hermanos de la iglesia. Los viernes tenemos un grupo de oración intercesora.
Cada niño toma un pedido de los muchos que vienen de varias iglesias. Ellos oran por el nombre que está escrito en los papelitos. Los niños que sacan ese papelito, ellos oran y hacen muchos pedidos de oración. La oración intercesora es muy interesante porque muchos de esos pedidos ya han sido respondidos a través de nuestras oraciones, porque la oración tiene poder. Los sábados me levanto un poco más temprano e invito a algunos niños a asistir a la iglesia. Así paso la semana. Esta es una agenda que da envidia a la gente grande. Con 13 años, Andresa parece haber hecho mucho más que las personas con varios años de experiencia. He aprendido varias cosas diferentes de lo que los adventistas enseñan. Hasta que vino el primer contacto con la iglesia, la abuela de Andresa y un grupo pequeño. Mi abuela siempre me invitaba y me invitaba, y yo nunca iba. Siempre que tenía ganas de ir, me preguntaba a mi mamá si podía. Y ella me decía, no, Andresa. Me decía que no era bueno. Entonces le decía que iría solo para agradar a la abuela. Le prometía que era solo para eso. Hasta que un día me dijo, está bien, anda, y fui. Allí estaba predicando la Biblia y fue aprendiendo cosas nuevas que aún no conocía. El líder del grupo pequeño, Valdemar, se transformó en un ejemplo y le inspiró una gran misión. Sentí un amor muy grande dentro de mi corazón, de que todo lo que Valdemar estaba hablando, yo también podía hablarlo y sería capaz de contar a mis amigos las historias de la Biblia que conocía. Le dije a mi mamá que había decidido formar mi grupo pequeño. Ella me dijo que estaba bien, pero luego le comenté que para poder hacerlo era necesario que me bautizara. Yo sentía que ya era demasiado tarde para bautizarme, entonces ella me dijo, ya que tanto estás insistiendo, habla con tu papá. Sentí un airecito frío en mi barriga porque mi papá no era adventista. Entonces le dije a mi papá que quería formar un grupo pequeño, pero que para eso necesitaba bautizarme, entregarme a Jesús, porque a los niños que les voy a contar sobre Jesús van a seguir mi ejemplo también. Finalmente mi papá me dijo que sí. Y no demoró nada para poner en práctica sus planes. Ese mismo sábado de mañana me bauticé y el jueves siguiente formé mi grupo pequeño. Al primero que fui a buscar para que venga al grupo fue a Roberto. Él dijo que sí. Le dije que sería muy importante nuestro grupo, ya que necesitábamos uno para hacer los llamados, otro para diácono, uno recepcionista, uno diaconisa, otro para entregar las hojitas del tema. Solo que cada uno que tenía un cargo tenía que traer a 2 amigos. Entonces, el número de niños fue aumentando. De 10 que éramos, llegamos a 20, luego 25 y ahora somos 45 niños. Los resultados aparecieron. Muchos niños salieron de ese grupo pequeño para formar otros grupos pequeños. Andresa fue quien me mostró que yo también podía tener mi grupo pequeño. ¿Será que puedo? Me preguntaba. Yo quería formar. No fue fácil. Hablar con mi mamá, ella no me dejaba. Yo lloraba. Sí, Andresa puede. ¿Por qué yo no? Ella me respondía, es que Andresa es muy grande y tú muy pequeña. Me puse muy brava con ella. Creo que tener un grupo pequeño es muy bueno. Es como una familia, un pedazo de la iglesia, un pedacito de Dios también. Es un regalo para mí hablar de la iglesia a ellos. Y quiero bautizar a muchas personas como Andresa. Así, con toda la timidez de un niño, el grupo pequeño es un éxito. Victoria, de 8 años, también es una líder. Para ella todo es fácil y mucho más de lo que la gente imagina. Hablo de Jesús a todos, entonamos cánticos, contamos la historia, oramos y luego volvemos para la casa. 17 niños y 3 padres se bautizaron. Nuevas vidas, nuevos ejemplos, nuevos conceptos. ¿Cuánta diferencia puede hacer un grupo pequeño? Lo interesante es que a través de mi grupo pequeño se pudieron hacer todos esos trabajos misioneros. Y no se detiene. Ya prediqué en Parobé, en Esteos, prediqué ahora en Gravataí, Montebello, Sao Paulo, el lugar más lejano que he ido.
También fui a Ceguar, al Uruguay, la Iglesia Central de Pelotas, la Iglesia Central de Porto Alegre, Sarandí, Costa Silva y en una iglesia americana. Muchos otros lugares ya oyeron el mensaje de Dios a través de Andresa. Con una agenda tan llena, pareciera que no le sobra tiempo para aquellas cosas que los niños le gustan hacer, como jugar y aprovechar la infancia. Soy una niña normal porque estudio y juego cuando hay tiempo. Me divierto con mis padres y mis hermanas. Jesús nos da 24 horas. Deberíamos por lo menos darle 1 hora para hacer un trabajo misionero, entregar un folleto, un estudio bíblico, porque Él está regresando y nos muestra las señales y las profecías que se están cumpliendo. Si no hacemos nuestra parte ahora, quizás mañana sea demasiado tarde. Ok, tremendo testimonio el de Andresa, ¿cierto? ¿Qué les parece? Vamos a hacer, analizar un poquito, ok. ¿Qué hizo Andresa para enrolar a otros en el trabajo de la evangelización? Vamos, chicas. ¿No hay ningún varón? Parece que no. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ella que enroló a los otros niños, que logró enrolar a los otros niños? Que le entregó cargo a cada niñito para que participara. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo o lo mismo? Aparte de invitar a un amiguito, también la condición que ella ponía que ese mismo amiguito invitara a 2 amiguitos más. Entonces, así se fue agrandando más el grupo. Exacto. Piensen ustedes que ella tenía 13 años de edad y ella pidió formar un grupo pequeño, le dijeron que sí, le entregaron un propósito, inmediatamente le enrolaron en una labor, la hicieron sentir importante, no había restricción para que ella pudiera ejercer liderazgo. Y a la vez ella fue a buscar a Roberto y le dijo, hoy necesito tu ayuda porque repartir el papelito, anotar en el papelito, cosas a lo mejor que son mínimas, pero le dio inmediatamente una importancia a cada uno de ellos, así que tenían que ir, tenían que estar, y después ella fue inspiración para otros niños que dijeron, si ella puede, yo igual puedo, y vemos 2 niñas de 8 años que armaron sus grupos pequeños. Entonces, todo esto y la cantidad de grupos que partieron 15, 12 a 45 y personas bautizadas, familias y adultos, y ahí nos damos cuenta del potencial que pueden tener los niños y que nosotros estamos desperdiciando porque no los dejamos, ¿cierto?, actuar, no los dejamos activar, no les damos la oportunidad. Entonces piensen en este minuto en todas aquellas ideas que podría ayudarles a enrolar a los niños, ¿cierto?, en las cosas de Dios. Espérenme, esto, bueno, este es un niño predicando también en España, nos lo vamos a pasar de alto. Otras estrategias, ¿cierto? El libro sin palabra, que es muy bueno, muy efectivo, pero hay que aprendérselo muy bien para contarlo correctamente, para que lo logren entender, ¿ya? Para que los niños lo logren entender. Está lleno de material sobre herramienta de evangelización, que es la vida eterna, ¿cierto? El mundo perfecto, que se contamina, ¿cierto?, con el pecado, que es limpiado a través de la muerte, de la sangre de Jesús, para obtener el perdón y el ver del crecimiento, pero está lleno, hay videos en internet, está lleno ahora para poder predicar sobre el libro sin palabras. Lo importante siempre, cuando nosotros contemos la historia, es también hablar la palabra de Dios, repetir los textos bíblicos, por eso es importante memorizarlos, porque la palabra de Dios igual no regresa vacía, y yo puedo hablar muy bonito, pero la palabra de Dios puede penetrar, ¿cierto?, las coyunturas, los tuétanos, y puede hacer que se revele el mensaje de Jesús. Pero hay una cosa que nunca puede estar en el cielo, es el pecado, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, y hay frases, ¿cierto?, tarjetas, se han hecho pelotas con el libro sin palabra, pulsera, ahora es más complicado, pero hay material audiovisual súper valioso para trabajar el libro sin palabras. Déjenme ver cuál es este.
quiero mostrarles, quiero saber si este es el último. Denme un segundo, por favor. Ok. Quiero que vean este video para que veamos, capaz que lo han visto, pero me gustaría que lo viéramos para que se den cuenta del impacto que un niño puede tener en el entorno. Por eso que no los miremos a huevo. Los niños pueden ser excelentes evangelizadores si los preparamos. Veamos este video rápidamente. Y con esto vamos a dejar para preguntas, ¿ya? Vamos a dejar espacio para unas preguntas. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर सर आइए सर ये चल चल क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मीशो I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा जिसे ढूंढता है तू ही रे तेरा मसीहा हो Ok. ¿Lo vieron ahí, cierto? Como el niño, ¿cierto? Como el niño, ahí vieron la secuencia, ¿no? El niño, él en su inocencia dice, yo puedo mover el árbol, ¿cierto? Se larga a llover, y él dice, yo puedo moverlo porque el niño cree, el niño no va a cuestionar. El niño, si cree que Jesús es sanador, él va a orar por sanidad. Y la fe puede activar el poder de Dios. Entonces, el niño creyó, ¿cierto? Empezó a empujar el árbol y lo miraron todos como diciendo, oh, pobrecito, y movilizó a toda esa comunidad en ese minuto para mover el árbol, y se movió el árbol, se movió el árbol. Entonces, ese es el poder que puede tener un niño convertido, un niño que es evangelizado por el poder de Jesús. La pregunta es, ¿de qué otras maneras podemos evangelizar a los niños, por ejemplo? Y esa es la gran disyuntiva que tenemos hoy con esta nueva forma que tenemos ahora de reunirnos, que ya no podemos hacer las típicas reuniones, y a lo mejor es mejor porque Dios nos está llevando, forzando a pensar en nuevas estrategias para evangelizar. ¿A alguno de ustedes se le ocurre nuevas estrategias para evangelizar? En este tiempo tan complicado. Ok, veo que no, por ahora no hay mucha creatividad en este minuto, ¿cierto? Preguntas, chicas, preguntas. Respecto del tema de lo que hemos hablado, preguntas. Estoy buscando un video mientras tanto. Pregunta, ¿alguna se le ocurre alguna pregunta?
o tiene, no es que se le ocurra. Pastora, cuando usted hablaba del libro sin palabras, ¿a qué se refería? Ok, el libro sin palabras es... ok, el libro sin palabras, ustedes lo pueden buscar así en YouTube, y es una manera de presentar el Evangelio que es muy didáctica y que tiene que ver con los colores. Los colores, con el amarillo, con el negro, o el oscuro, el blanco, ¿cierto? Perdón, el rojo, el blanco y el verde, con los 5 colores. Y se explica el Evangelio de esa manera, es un relato de explicar el Evangelio. Justamente estoy buscando acá deme un segundito, que me tocó hacer hace poco una presentación del libro sin palabras y sé que tengo por acá uno de los videos, deme un segundo. Pero alguna otra hermana de acá del grupo lo conoce, debe conocerlo, ¿no? Porque es como muy conocido. Sí, en mi iglesia lo aplicamos. Bueno, ahí nos entregaron un libro y se llamaba El Club de Colores. ¿Ya? ¿Si puede explicar un poco como la historia? O sea, claro, se trataba en base a los colores, por ejemplo, el pecado, la sangre de Cristo, el reino de Dios, el reino de los cielos, y ahí se le iba enseñando como a los niños con diferentes textos bíblicos sobre la historia de esos pasajes, pero también como con formas didácticas de que ellos lo pudieran aprender y formas muy, muy, muy simples. Así lo recuerdo yo. Sí. ¿Hay alguien más que haya experimentado con el libro sin palabras? Mire, yo hice esta para trabajar por WhatsApp con los niños. ¿Ya? Ya, que en una carpetita van los colores. ¿Ya? El castillo, el reino de Dios, el pecado, que influye la mentira, el engaño. Le voy enseñando corazón que es sucio. Después cuando Cristo resucita, fue crucificado, tuvo en la sepultura, está ya resucitado, el corazón limpio y los niños felices. Y después esta, que el verde, donde ya Cristo ha morado en el corazón del niño y él, por lo tanto, hay un arbolito que tiene fruto, por lo tanto, los frutos de él es que él traiga otro niñito y le muestre también. Así he estado trabajando yo, no sé si estaré bien. Pero esta es la que creé yo para trabajar con ellos por WhatsApp. Exacto, muy bien, muy bien. Son los colores, ¿cierto? A través de los colores yo le muestro al niño el Evangelio de Jesucristo. Entonces, quiero mostrarle antes de irme, porque no me voy a quedar con la bala pasada, pero hay uno que incluso, uno de los dibujos que es hecho con los bloques estos, con los que juegan los niños, ¿cierto? Espérenme. Que quiero que lo vean, porque lo tengo descargado y no lo logro encontrar acá. ¿Cómo se llaman estos bloques? Sí, nosotros tenemos un cubo, que es donde también van saliendo las imágenes, y uno va explicando desde el inicio también, que es un cubo que tiene la imagen. Y por ejemplo, al final sale Jesús crucificado, no usa los colores, pero sí usa imágenes, que es un cubo como el Rubik's, una cosa así. Claro. Es que se pueden ocupar, miren, acá está, denme un segundo, que quiero mostrárselo. Denme un segundito, para que puedan ver. Se puede usar de diferentes maneras, ¿no? Pero aquí está, denme un segundito para mostrárselos bien. Hace muchos años atrás, Dios formó al mundo y a todos los seres que habitan en él. Entre estos, su creación favorita, el ser humano. Dios amó mucho a esta creación y desea que los humanos estemos cerca de Él y lo amemos como Él nos ama a nosotros. Pero existe un problema llamado pecado, que es todo lo que nos separa de Dios. Todo
esto ha creado un muro que nos separa de Él, ya que a Dios no le agrada el pecado. Pero hay solución. Dios decidió enviar a su Hijo Jesús. Él vino a esta tierra a morir por nosotros en la cruz hace más de 2000 años. Con esto se derribó ese muro que nos separa de Dios, ya que al morir, Él pagó por nuestros pecados. Ahora ese muro ya no está, y si quieres acercarte a Dios, solo debes creer en Él, pedirle que sea el dueño de tu vida y decirle a Dios que perdone tus pecados. Aunque falles, Él siempre te perdonará. De esta manera tendrás una vida diferente, estarás cerca de Jesús, Él será tu amigo y te ayudará a ser mejor. Y si algún día mueres, tendrás la seguridad de que tu alma se irá al cielo con Dios, porque lo aceptaste cuando estuviste en vida. Si deseas aceptar a Dios, solo pídeselo y Él vivirá en tu corazón. Ok, esta es como la historia del libro sin palabras, con los colores, ¿cierto? Pero se muestra de diferente manera. Voy a pegar este link en el chat del Zoom para que lo puedan volver a ver y también descargar si quieren, ¿ya? Es muy fácil de descargar. ¿Saben cómo descargar videos de YouTube? Sí. Ok, para los que no saben, voy a mostrar rápidamente. Acá está el video, ¿cierto? Acá está el video de YouTube, entonces yo me voy aquí, donde dice YouTube, ahí pincho, lo ven, ¿cierto? Ahí, y pongo 2S, y presiono Enter. Inmediatamente lo que va a pasar ahí es que me va a llevar a un sitio de descarga, donde va a aparecer el video, va a aparecer acá abajo, aquí, y ahí yo pongo descargar, y se me va a bajar en forma automática al computador. ¿Ya? Así de sencillo. Ok. Ahora sí, ¿dudas respecto de esta primera clase de evangelización? Ya son las 9. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9, ¿no? Sí, hasta las 9. Ya. Ok, yo voy a mandar probablemente el martes. Hoy día es miércoles. Hoy día es miércoles, ¿cierto? El viernes probablemente voy a tratar de que sea mañana. Durante el día voy a mandar un cuestionario para que ustedes me cuenten respecto a esta clase. ¿Qué les impactó? ¿Qué dudas tienen? ¿Y qué necesitan saber también para ver si puedo preparar para la otra clase algunas cosas que ustedes necesiten? Porque más que teoría, la idea es que puedan en la práctica llevarse herramientas que les sirvan para la evangelización y para el discipulado, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es ¿Y eso? Diga nomás. Perdón, ¿y eso dónde tenemos que hacer esas preguntas? En un documento de Google, que es como, igual que el link aquí de YouTube, yo te mando un link, tú pinchas y se abre como un forma automática un formulario, donde me va a pedir tu nombre, y tú llenas las preguntas que por lo general son alternativas y de desarrollo, ¿ya? Que es mucho más fácil para mí revisar. Igual ahora hay pocos alumnos, el año pasado, el anteaño pasado teníamos como 60 alumnos, entonces era como súper engorroso revisar, pero ahora es mucho más fácil. Solo reiterarles que el error que más cometemos nosotros es que empezamos a discipular antes de evangelizar a los niños. Entonces, como recomendación es siempre tratar de volver a hablar que Cristo está vivo y volver a reiterar que hay que tomar una decisión de seguir a Jesús o que Jesús sea tu amigo, que son las maneras sencillas de hacer entender al niño que necesita a Jesús en su vida. Un amigo para toda la vida es una manera. Yo les voy a enseñar un diálogo o un relato, una historia que es estratégica y la entienden perfectamente para decidir recibir a Cristo o seguir a Cristo, ¿ya? Pero recuerden de hablar de una manera sencilla y entendible a ellos, no evangélica, porque nosotros lo entendemos, pero ellos no, muchos de ellos, menos si son de fuera de la iglesia van a entenderlo, y a veces de dentro de la iglesia tampoco entienden, y que antes de discipular tenemos que evangelizar, antes de que aprendan textos bíblicos, antes de todo, igual lo podemos hacer, pero es importante que ellos entiendan que Cristo es el que salva y que tienen que decidir ser amigos de Jesús para toda la vida, no para un tiempo, que fue lo que pasó acá y que probablemente
escuchemos muchas historias de esas, de que estuvieron en la iglesia por un tiempo, se fueron y volvieron, con heridas probablemente, volvieron heridos. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿ya?